Hola, ¿qué tal? Gente bella, gente preciosa. Espero que estén todos muy bien. La filosofía perenne es esa visión del mundo que comparten la mayor parte de los principales maestros espirituales, filosóficos, pensadores e incluso científicos del mundo entero. Se la denomina perenne o universal porque aparece implícitamente en todas las culturas del planeta y en todas las épocas. Lo mismo la encontramos en India, México, China, Japón y Mesopotamia que en Egipto, el Tíbet, Alemania o Grecia. Y donde quiera que la hallemos presenta siempre los mismos rasgos fundamentales. Es un acuerdo universal en lo esencial. ¿Ok? Lo que estoy leyendo hoy es una entrevista a Ken Wilber por Treya Killam Weaver. Incluyendo la introducción que acabo de leer, no es de mi autoría, estoy leyendo un texto. Continúo. Para nosotros, los hombres contemporáneos que somos prácticamente incapaces de ponernos de acuerdo en nada, esto es algo que se nos hace difícil de creer. Como lo resumió Alan Watts, apenas somos conscientes de la extraordinaria singularidad de nuestra propia postura, de modo que nos resulta muy difícil de admitir el hecho evidente de que haya existido un consenso filosófico único de amplitud universal que ha sido sostenido por muchos hombres y mujeres que han compartido las mismas experiencias y han transmitido esencialmente las mismas enseñanzas hoy o hace 6.000 años, y desde Nuevo México en el lejano oeste hasta Japón en el lejano oriente. Nota personal para ustedes: Alan Watts es una lectura muy recomendada, sus charlas también se encuentran fácilmente en YouTube. Continúo. Esto es realmente muy notable. Creo que estas verdades de naturaleza universal constituyen fundamentalmente el legado de la experiencia universal del conjunto de la humanidad, que en todo tiempo y lugar ha llegado a un acuerdo sobre ciertas profundas verdades referidas a la condición humana y sobre cómo acceder a lo trascendente. Esta es una forma de describir lo que es la filosofía perennis. Dices que la filosofía perenne es esencialmente la misma en culturas muy diversas, pero modernamente se afirma que es el lenguaje y la cultura lo que modela todo nuestro conocimiento. En caso de ser esto cierto, y dado que las diversas culturas y lenguajes son muy diferentes entre sí, cabría la posibilidad de que apareciera alguna verdad universal o colectiva sobre la condición humana. Desde este punto de vista, no existe una condición humana como tal, sino tan solo historia humana, y esa historia es muy diferente en cada caso. ¿Qué opinas respecto de toda esta noción de relatividad cultural? Hay mucha verdad en ello. Existen, sin duda, una diversidad de culturas que poseen un diferente conocimiento local, y la investigación de esas diferencias constituye una actividad muy interesante. Pero si bien es cierta la existencia de una relatividad cultural, ello no es toda la verdad. Además de las diferencias culturales evidentes, como son el tipo de alimentación, las estructuras lingüísticas o las costumbres de apareamiento, por ejemplo, existen también muchos otros fenómenos en la existencia humana que son, en gran medida, universales o colectivos. El cuerpo humano tiene, por ejemplo, 208 huesos, un corazón y 2 riñones, tanto si se trata de un habitante de New York como de Mozambique, y tanto hoy día como hace miles de años. Estas características universales constituyen lo que se denomina estructuras profundas porque son esencialmente las mismas en todas partes. Sin embargo, para que las diversas culturas utilicen esas estructuras profundas de maneras muy diversas, como los chinos que vendaban los pies de sus mujeres, o los de Ubangi que estiraban sus labios, o bien el uso de tatuajes y de prendas de verter, los juegos, el sexo y el parto, todo lo cual varía considerablemente de una cultura a otra. Todas estas variables reciben el nombre de estructuras superficiales porque son locales en vez de universales. Esto mismo ocurre también en el ámbito de la mente humana. La mente humana posee estructuras superficiales que varían entre las distintas culturas y estructuras profundas que permanecen esencialmente idénticas independiente de la cultura considerada. Aparezca donde aparezca, la mente humana tiene la capacidad de formar imágenes, símbolos, conceptos y reglas. Las imágenes y símbolos particulares pueden variar de una cultura a otra,
Pero lo cierto es que la capacidad de formar esas estructuras mentales y lingüísticas y las propias estructuras en sí es esencialmente la misma en todas partes. Del mismo modo que el cuerpo humano produce pelo, la mente humana produce símbolos. Las estructuras mentales superficiales varían considerablemente entre sí, pero las estructuras mentales profundas son, por su parte, extraordinariamente similares. Ahora bien, al igual que el cuerpo humano produce universalmente pelo y que la mente produce universalmente ideas, el espíritu humano también produce universalmente intuiciones sobre lo divino. Y esas intuiciones y vislumbres configuran el núcleo de las grandes tradiciones espirituales del mundo entero. Y una vez más, aunque las estructuras superficiales de las grandes tradiciones de sabiduría sean, desde luego, muy diferentes entre sí, sus estructuras profundas, por el contrario, son muy similares y algunas veces idénticas. La filosofía perenne se ocupa fundamentalmente de las estructuras profundas del encuentro humano con lo divino, porque aquellas verdades sobre las cuales los hindúes, los cristianos, los budistas, los taoístas y los sufíes se hallan en completo acuerdo suelen referirse a algo profundamente importante, algo que nos habla de verdades universales y de significados últimos, algo que toca la esencia fundamental de la condición humana. Una nota personal aquí de Cristian es que la palabra divino, ¿cierto?, nos remite mucho a la idea de Dios. Por tanto, a veces la uso yo también a falta de una palabra mejor. Pero el concepto al que apunto cuando uso la palabra divino o cuando uso la palabra lo inefable, lo infinito o lo absoluto, se refiere a una condición profunda, primigenia y absoluta del universo o de la vida o de la realidad. Para mí tiene mucho que ver con lo que nosotros, practicantes del budismo de Nichiren, conocemos como la ley mística, ¿ya? No con una idea de una divinidad separada del ser humano. En el fondo, lo que este texto nos está llevando a concluir es que existe una intuición, ¿cierto?, de la existencia de algo profundo y absoluto que trasciende al ser humano, pero de lo cual el ser humano y todo lo que vive forma parte. Sin embargo, no se trata de una humanización o de una caracterización de un dios como generalmente lo encontramos en las mitologías. Sin embargo, los dioses de las mitologías, incluyendo el dios cristiano, que con todo respeto para mí es mito, encierra también una verdad profunda, una verdad simbólica, una verdad que remite a esa esencia. Sigo. A primera vista, resulta difícil ver en qué podrían estar de acuerdo el budismo y el cristianismo. ¿Cuáles son, pues, los principales fundamentos de la filosofía perenne? ¿Podrías postular sus tópicos fundamentales? ¿Cuáles son esas verdades profundas y esos puntos de acuerdo fundamentales? Son muchos, pero veamos los 7 que considero más importantes. 1. El espíritu existe. 2. El espíritu está en nosotros, dentro de nosotros. 3. A pesar de ello, la mayor parte de nosotros vivimos en un mundo de ignorancia, separación y dualidad, en un estado de caída ilusorio, y no nos percatamos de ese espíritu interno. 4. Hay una salida para ese estado de caída, de error o de ilusión. Hay un camino que conduce a la liberación. 5. Si seguimos ese camino hasta el final, llegaremos a un renacimiento o a una liberación suprema. 6. Esa experiencia marca el final de la ignorancia básica y el sufrimiento. 7. El final del sufrimiento conduce a una acción social amorosa y compasiva hacia todos los seres sensibles. Has dicho muchas cosas. Vayamos paso a paso. Dices que el espíritu existe. El espíritu existe. Dios existe. O sea, existe una realidad suprema, ya sea que se le dé el nombre de Brahman, Dharmakaya, Yahvé, Atón, Keter, Tao, Alá, Shiva. Muchos son los nombres que recibe lo uno. Pero, ¿cómo sabes que el espíritu existe? Los místicos dicen que existe, pero ¿en qué basan esa afirmación? En la experiencia directa. Sus afirmaciones no se basan en meras creencias, ideas, teorías o dogmas, sino en la experiencia directa, en la experiencia espiritual real.
Esto es lo que diferencia a los verdaderos místicos de los religiosos dogmáticos. Pero, ¿qué hay del argumento de que la experiencia mística no es un conocimiento válido porque es inefable y por consiguiente incomunicable? Ciertamente la experiencia mística es inefable y no puede traducirse enteramente en palabras, pero lo mismo ocurre con cualquier otra experiencia, ya se trate de una puesta de sol, el sabor de un trozo de tarta o la armonía de una fuga de Bach. En cualquiera de estos casos debemos haber tenido la experiencia real para saber de qué se trata. Pero no por ello se debe concluir que la puesta de sol, la tarta o la música no existen o son experiencias no válidas. Además, aunque la experiencia mística sea en gran medida inefable, puede ser comunicada o transmitida. Así, por ejemplo, de la misma manera que la danza se puede enseñar aunque no se pueda transmitir con palabras, también es posible aprender una determinada práctica espiritual bajo la tutela de un determinado maestro espiritual. Ok, me interrumpo otra vez, voy a poner un parche antes de la herida, como se dice. Seguramente alguna persona podría comentar que la puesta de sol, la tarta o la música son hechos objetivos, ¿cierto? Que existen en la realidad, pero en este caso Ken Wilber se está refiriendo claramente a la experiencia de vivir eso, a las emociones y las experiencias que yo tengo al experimentar esos eventos. Continúo. En cualquiera de estos casos debemos haber tenido la experiencia real para saber de qué se trata, pero no por ello se debe concluir que la puesta de sol, la tarta o la música no existen o son experiencias no válidas. Además, aunque la experiencia mística sea en gran medida inefable, puede ser comunicada o transmitida. Así, por ejemplo, de la misma manera que la danza se puede enseñar aunque no se pueda transmitir con palabras, también es posible aprender una determinada práctica espiritual bajo la tutela de un determinado maestro espiritual. Pero esa experiencia mística que tan verdadera le parece al místico bien podría estar equivocada. Los místicos pueden afirmar que están fundiéndose con Dios, pero esa no es ninguna garantía de que lo que dicen es lo que ocurre en realidad. Ningún conocimiento es absolutamente seguro. Estoy de acuerdo en que la experiencia mística no es más cierta que cualquier otra experiencia directa, pero ese argumento, lejos de echar por tierra las afirmaciones de los místicos, los eleva, en realidad, al mismo estatus que yo definitivamente acepto. En otras palabras, el mismo argumento de que se puede aducir en contra del conocimiento místico puede aplicarse en realidad a cualquier otra forma de conocimiento basado en la experiencia evidente, incluida la experiencia empírica. Creo que estoy mirando la luna, pero bien pudiera estar errado. Los físicos creen en la existencia de los electrones, pero podrían estar equivocados. Los críticos consideran que Hamlet fue escrito por un personaje histórico llamado Shakespeare, pero podrían estar en un error, etc. ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de nuestras afirmaciones? Mediante más experiencias. Pues bien, eso es precisamente lo que han estado haciendo históricamente los místicos a lo largo de décadas, siglos y milenios, comprobar y refinar sus experiencias. Un récord de constancia histórica que hace palidecer incluso a la ciencia moderna. El hecho de que este argumento, lejos de echar por tierra las afirmaciones de los místicos, lo que hace es conferirles de una manera sumamente adecuada, a mi juicio, el estatus de auténticos expertos e informados sobre su especialidad y por consiguiente los únicos verdaderamente capacitados para establecer aseveraciones al respecto. Hola, ¿qué tal, gente preciosa? Grabé este texto en una sola sentada, pero lo voy a dividir en 3 partes para que ustedes lo puedan disfrutar y digerir mejor. Espero que sea de su interés, así que nos vemos la próxima semana con la continuación de este contenido. Chao.